Estos dientes son como barullo y no saben qué es un ángel llegando aunque no lo ven. Para secar nuestras oraciones a Dios. Mal al corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya empiezan a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo que sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Estaría lleno de ángeles, sí, y el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se eleva, cantan y lloran, y las almas se elevan. Ajusta el invierno y sale a ver mar. Sí, ruido de alas, los ángeles vuelan. Mira, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo que sobre el altar, teniendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo se sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Los cielos estarían llenos de ángeles, sí, el mismo Dios está aquí. ¿Es sábado, hermanos? Por favor, quisiera que me levantaran la mano si se escucha bien el sonido ahí atrás. ¿Sí? ¿Me escuchan? Amén. Gracias. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias, Señor, porque después de unos 18 años, nuevamente me permites estar en este púlpito, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque me permites estar en esta iglesia de San Lucas, que para mí y mi familia ha sido una bendición. Padre bendito, bendice a mi hermana Delia Bach, a la diputada Bach, que está aquí en el templo, Señor. Bendícela a ella y por favor, Señor, pon tu mano en la mamá de ella, de hermana Lidia, Señor, que se encuentra con muchos quebrantos de salud. Pero como decía el repaso de la lección y lo decía Cristian, tú lo puedes todo, Señor. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, bendice mi familia, bendícenos a todos. Te lo damos, te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, que está sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saben, hermanos, que me consterna estar nuevamente en este templo. Nosotros, ¿se escucha bien? Nosotros, mi familia y yo, hace muchos años buscábamos al Dios de verdad. Y nos costó encontrarlo. Y decía, el Señor hace cosas perfectas. Nosotros encontramos una iglesia por allá por zona 16 y fue una bendición. Íbamos a la iglesia Verbo en zona 16. Y en un día yo era muy amigo del ingeniero Julio González Potsek. En ese momento era el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos.
Oremos por él. Él y su esposa Angélica están muy enfermos. Y por favor, oren por ellos. Oremos por ellos. Y él fue una bendición para mi vida. Éramos muy amigos y un día les presento a mi esposa, nos hicimos amigos y nos invitan a comer a la Antigua. Y mi esposa, con el hambre que tenía de encontrar a Dios, fíjese, ingeniero, teníamos tanta hambre de encontrar al Dios de verdad. Y nos invitan a comer a la Antigua. Y mi esposa los invita a un seminario de profecía. Y ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando. Y Angélica, la esposa del ingeniero González, con ese amor que les caracterizaba y que aún les caracteriza, están muy enfermos, pero ellos aún están perseverando ahí en donde están en sus dolencias. Le dicen, ¿sabe qué? Yo voy a su seminario. Y nos invitan a su casa. Le dice, antes miren, yo los invito a tomar un café a mi casa. Miren cómo hace Dios las cosas de perfectas. Donde el hombre no llega, el Señor ahí está. Y fue una tarde y llegamos a la casa de los González, pero fue rápido después de la comida en la Antigua. Y recuerdo que ella tenía cafecito, chuchitos y todo eso, pero había un hombre chaparrito, me cayó bien. Y cuando nos empieza a hablar de todo esto, ¿saben? Era el pastor Rubén García. Y yo digo, perdón, me consterna todo esto porque cambió mi vida. Y él empieza a hablarnos, el pastor Rubén García. Y yo le digo, a mí me encanta la historia, creo que adicto a la historia, y dije, esto ando buscando. Y saben, después de ese día, solo fuimos a despedirnos allá de la zona 16. Y nos vinimos para acá. Y recuerdo que la iglesia San Lucas, sin conocernos, nos atendió con los brazos abiertos hace 24 años. Y nos entregó aquí en la iglesia de San Lucas. Melvita tal vez lo sabes eso, ¿verdad, Melvita? Y aquí faltan 3 personas que ya partieron y están esperando la venida del Señor. Recuerdo al hermano Armando, a la hermana Zoilita, una hermana Sarita, a la hermana Sarita, nos atendía como que era nuestra mamá. Recuerdan que era muy maternal. El pastor Max Méndez, que en paz descansa, personas que nos abrieron el corazón. Estaba el hermano Mauricio, a quien yo, hermano Mauricio, ¿por dónde está? Sabe que yo presumo de ser amigo suyo. Siempre hablo de usted porque siempre le admiré su forma, su devoción hacia Dios. Hermano Fernando, gracias por invitarnos después de 18 años a estar en el púlpito de San Lucas. Para mí y mi familia es una bendición. Y el día de hoy, pues regresamos con nietos, imagínense. Hace 3 años presentamos aquí a otro par de nietos gemelos que nacieron en Italia y viven allá. Y para mí, no sé, me está costando porque estoy muy compungido, porque no es fácil. Y ahora traigo a mis nietos, pero me pasó algo. Fíjense que me pasó algo y se lo pregunté al hermano Fernando y a Cristian. La Biblia que traje el día de hoy para predicar, me la regaló hace 20 años el hermano Venancio Cancinos. Y saben que el especial lo tuvo su nieta Salem. ¡Qué bendición! El Señor hace cosas perfectas. Nosotros andábamos buscando, como ya les dije, y nos venimos a la iglesia y empezamos a trabajar con mucho ahínco. Pero es un crecimiento, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermano? Eso es un crecimiento todos los días. Y vamos perseverando todos los días. Y estuvimos acá por varios años. Estuvimos por varios años. A pesar de que nuestra estancia donde vivíamos era muy lejos, aquí hay alguien que es testiga, que siempre se lo repito. A la diputada Bach le digo,
sabe que la iglesia de mis amores, humanamente, la iglesia de mis amores es San Lucas, se lo digo, ¿verdad? A la iglesia que añoro volver, pero la distancia no lo permite con mi familia. Pero estamos en la iglesia de verdad. Estamos en Iglesia Zona 10. Y en el año, hace unos 18 años, nos fuimos con mi familia, fuimos llamados por el Señor, nos llamó el presidente de la Unión para ir a formar un grupo a Zona 10. Y trabajamos con AINCO. Y se formó Iglesia Zona 10. Hace 17 años se inauguró la Iglesia Zona 10. Y seguimos trabajando. Pero el diablo nunca se duerme. Y años más tarde, yo me fui alejando de la iglesia. Yo me fui alejando de la iglesia. Mi problema es que me fui alejando físicamente. Porque ahí se nota cuando hermano Fernando no estás, cuando hermano Mauricio, cuando alguien no está, se nota porque está la silla vacía. Y yo dejé esa silla vacía. Y lo peor es que después de uno se van los que dependen de uno, los que lo aman a uno. A orillas a tu familia, a que también se vaya alejando. Hermanos, la mayor tragedia es que cuando el hombre de la casa se va alejando, nos vamos alejando todos. Eso es una tragedia. Y iba a la iglesia. Pero nosotros los adventistas tenemos una excusa perfecta, hermanos. ¿Saben cuál es la excusa perfecta? Que le preguntan a uno, ¿y a qué iglesia fuiste? Y dice, fui a la de la zona 7, fui a la de la zona 15, no sé a cuál. Pero tenemos siempre una excusa, vamos sin ir. Porque donde vamos, ahí no están nuestras raíces humanas. Estoy hablando humanamente. Y eso me pasó a mí por muchos años. Y a veces se nos olvida. Por favor, leamos en Mateo solo un versículo porque ya es por el tiempo. Mateo 6:33, que fue parte de la lectura bíblica. Mateo 6:33. Si quieren, para el contexto ya se lo dimos en el inicio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Saben, nosotros llegamos a conocer la verdad de Cristo, esta verdad, pero a veces seguimos teniendo las raíces acá. Y obviamos que la palabra de Dios dice, buscad primeramente, ¿dónde? Allá arriba, donde están los cielos. Allá arriba. ¿Dónde está el cielo? Le preguntaban, fíjense que anoche buscando, yo me resistía, les cuento, a prepararme para el tema de hoy, ingeniero. ¿Y sabe qué tuve que hacer para poderlo preparar anoche? Tuve que llamar a unos parientes porque me sentía ahí como con, no sé, algo sentía que no me lo permitía. Y lo hice ayer y después pude preparar el tema. Y encontré un libro sus libros que me regaló hace muchos años, se los cuento como anécdota, el pastor Alejandro Bullón. En una oportunidad me dice el general Ríos Montt, ¿y usted conoce al pastor Bullón? Y le digo yo, no, solo lo conozco por la televisión y por la radio. Y ahí quedó. Y entonces yo un día inmediatamente fui a hablar con el pastor Mario Calderón, que en ese tiempo era el presidente de la Unión de los Adventistas. Y no sé cómo hizo, pero arregló un desayuno. Un desayuno donde estuvo el pastor Mario Calderón, estuvo el pastor Alejandro Bullón, el general Ríos Montt y mi persona. Pero nunca olvido ayer que encontré ese libro, por ahí lo tengo, y anoté eso, donde el pastor Bullón le dice, ¿y cómo está, general? Le dice, pues mire, luchando por cambiar la vida de algunos guatemaltecos. Así se lo dijo literal. Y usted le dice, yo luchando por transformar el alma de algunos hombres.
Eso me quedó muy, muy adentro. Porque cada uno queremos ser felices luchando por cambiar. Todos nacemos queriendo ser felices. ¿Hay alguien en el mundo, creen ustedes, que no quiera ser feliz? Todo mundo queremos ser felices. Pero nos olvidamos que dice, buscad primeramente, ¿dónde? Las cosas de arriba, porque las cosas de abajo, Él sabe que tenemos necesidad. ¿Cierto? Fíjense que pensaba, hoy en la mañana, pensaba en esto. Hace unos 500 años, el rey Enrique VIII de Inglaterra tuvo un abogado y que aparte de ser abogado, era fraile. Era su confesor, era su sacerdote. Pero era un hombre muy culto. Se llamaba Tomás Moro. Y escribió, no vamos a hablar de Tomás Moro, pero escribió un libro que se llama La Utopía, que hacía unos 2000 casi años atrás, Platón ya había escrito en su libro, La República, el estado ideal. El hombre por naturaleza anda buscando un estado ideal, una casa ideal, una familia ideal, una vida ideal. Pero no la vamos a entender hasta que no entendemos que primero tenemos que buscar dónde está el dueño del universo. Y Tomás Moro escribe una obra que se llama La Utopía, muy famosa. Pero hace unos años un escritor uruguayo que ya murió, Eduardo Galeano, lo parafrasea y me encantó. Y le pregunta, ¿qué es la utopía? Le pregunta a otro filósofo, a un poeta, ¿y qué es la utopía? Y Galeano le dice, usted ve el horizonte, le dice, es como el horizonte, ahí está. Pero si usted se le acerca 2 kilómetros, se adelanta 2 kilómetros. Y usted camina 2 kilómetros más y se adelanta 2 kilómetros más. Pero la esencia es que usted muere persiguiéndola, porque ese es el horizonte, ese es el cielo, le dice. Eso le dice Eduardo Galeano a la utopía. El Señor dice, ahí están los cielos. Y me comentaba mi mujer que decía un judío, ¿y dónde están los cielos? Allá donde ves. Pero si te acercas 1000 kilómetros, lo sigue viendo a 1000 kilómetros. Pero solo Dios sabe dónde está el lugar eterno donde Él nos llevará. Y entonces yo en la pandemia, les cuento, en la plena pandemia, nosotros tuvimos una crisis familiar muy fuerte, muy fuerte. Mi esposa ya se las contó en parte. Yo y mi esposa nos fuimos a Italia en el mes de febrero porque iban a nacer nuestros nietos allá. Y veníamos y nacieron hiperprematuros de 6 meses. En febrero, estoy hablando del 12 de febrero, empezando la pandemia. Yo iba en el carro con mi yerno, que habían nacido los gemelos, que uno de ellos cabía en una mano y el otro en mano y un pedacito, porque pesó 460 kilos, Diego. Es 1,5 libras. Ustedes, Iglesia San Lucas, oraron mucho por estos nuestros nietos. Y los nietos de acá tenían 6 meses. Y yo me regresé y le dije, vengo en mayo, en el Día de la Madre, por ti, le dije a mi mujer, y vengo a ver a los bebés. Y los bebés pasaron casi 1 año en el intensivo neonatal, allá en Italia. Y ustedes saben que la pandemia, el epicentro era hablar de Italia, era como hablar de muerte, hermano Zapeta. Y yo ya no pude regresar con mi esposa. Cuando yo oí en la radio en Italia que ya había un caso en Italia, yo logré todavía regresar. Y mis nietos allá, en un país donde era desolado por 1 año. Y mis nietos a 1 hora en un hospital. Mi esposa allá. Mis hijos cada uno en su casa. Mis nietos de 6 meses, los de acá. Y yo en la casa. Y la profesión nuestra no era la prioridad. Hermano, usted pedía tener el problema que quisiera, pero ir a su abogado no era la prioridad, ¿cierto o no? No era su prioridad. Y ahí yo toqué fondo. Ahí yo toqué fondo y regresé
Es más, añoraba encontrar la que estuviera media abierta con mascarilla para poder entrar, porque me di cuenta que tenía que volver a la casa. Y para volver a casa, miren, ocurre, la palabra de Dios la hizo la lección de hace unas 2 semanas, que la repasamos hace 2 semanas, dice, y estas cosas las escribo para como ejemplo para ustedes. ¿Recuerdan? Dice, como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. La palabra de Dios tiene 2 parábolas, de las cuales voy a hablar someramente. Una de ellas, y las 2 son para Jorge Arevalo. Hay 2 tragedias en la vida, diputada. Cuando nos vamos físicamente, que no estamos aquí sentados, y la otra cuando nos vamos sin irnos. ¿Han oído eso? Nos vamos sin irnos. Que estamos acá, pero como que fuera en cuerpo presente. Y esa es la peor de las tragedias que nos puede pasar como cristianos, que añoramos estar en la patria celestial. Pero yo me fui físicamente. Y la palabra de Dios tiene 2 parábolas. Una en Marcos 15. Marcos 15, si me ayudan por favor y me siguen, 11 al 24. Y la vamos a leer someramente. 15, 11 al 24. ¿La tenemos, hermanos? 15, 11 al 24. Perdón. Lucas 15, 11 al 24. Es Lucas, por favor, disculpen. ...11 al 24. También dijo, el Señor les está hablando en parábola, aquí al pueblo de Israel. Un hombre tenía 2 hijos. Y la voy a parafrasear. Cuenta la palabra de Dios aquí en esta parte que estamos leyendo. Que un hombre tenía, ¿cuántos? 2 hijos. Y oigan, y el menor de ellos, al que en mi aldea le llaman el chipe, ¿han oído esa palabra? El consentido, el nene, el menor, al que no le debe pasar nada, al que hay que cuidar más. Generalmente eso hacemos. ¿Y qué pasó acá? El menor de ellos, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo? Le pide algo que no estaba obligado el papá. No solo era abusivo, perdón, pero y todavía le pide algo que el papá no estaba obligado a darle. Le dice, padre, dame la parte de herencia que me toca. Y el padre, ¿qué hizo? Se la dio. Y la tomó y se fue, dice la palabra, a vivir perdidamente. Y la estoy parafraseando. Ingeniero, dice que se gastó todo. Pero lo peor es que descendió a los peores suburbios de su vida. Tocó fondo. Y cuando nos vamos, no regresamos si no tocamos fondo. Nadie va a regresar de los que aquí se han ido de la iglesia y están fuera si no tocan fondo. Cuando tocamos fondo, nos damos cuenta que tenemos algo mejor que eso, mucho mejor que eso. Una casa calientita que se llama iglesia. Y este hombre, este nene consentido, descendió al extremo de quererse y añorar comerse la algarroba de los cerdos. La algarroba de los cerdos era lo que les podían dar. Algunos les damos milpa, otros maíz, les tiramos desechos, cualquier cosa. A eso añoraba él. Y venía de la casa de un hombre que tenía poder, porque le pidió herencia. Y él se la dio. Quiere decir que el papá de él tenía poder.
Y cuando desciende dice, ¿a dónde he caído? ¿A dónde caí? Y dice, no, yo tengo una casa. Y se recordó que tenía una casa. Iré a la casa de mi padre, y hasta ensayó, ingeniero. Hermano Fernando, ensayó cómo iba a justificarlos. Cuando nosotros hemos pecado, ensayamos hasta lo que vamos a decir de verdad. ¿O no lo ensayamos? Ensayamos porque sabemos que hemos andado mal. Ensayamos el regreso a casa. Miren, nosotros los hombres, cuando nuestra esposa nos llama con cariño, todo está bien. Pero cuando nos llama, mira Jorge, ¿a qué hora vas a venir? A tal hora. Ah, ok, quiero hablar contigo. Ya uno está ensayando qué, porque está pensando y está ensayando qué justificación va a dar. ¿Cierto o no? Especialmente los hombres, estamos ensayando qué justificación. Hermano Zapeta, estamos ensayando. Y él regresa. Y el padre lo estaba esperando. No importa qué hubiera hecho, lo estaba esperando. Y no le preguntó qué había hecho. No lo cuestionó. Por eso lo voy a parafrasear. Proverbios 17:17, literal. Dice, muchas gracias. En todo tiempo, ama el amigo. Amén. Oiga, en todo tiempo, ama el amigo. Pero no lo deja ahí. Le pone una coma. Tiene razón de ponerla. Y es como un hermano, dice, en tiempo de angustia. O sea que cuando alguien se ha resbalado, usted no le pregunta por qué lo hizo. Solo lo ama. Lo trata con cariño. No le pregunta por qué va a regresar. Usted sale a abrazarlo. Yo el día de hoy, mi hermana, la esposa de hermano Mauricio, me dio un gran abrazo. Que ese es el abrazo que necesitamos. En un libro de filosofía, me lo leyó un día mi mujer, dice, dame un abrazo cuando menos lo merezca, porque puede ser que sea cuando más lo necesito. Cuando yo me he caído es cuando más necesito el abrazo. Cuando más necesito que me digan, hermano Jorge, bienvenido a casa. Pero hay otra tragedia más grande. La encontramos en Marcos 10. Si me hicieran la gentileza de ir a Marcos. Marcos 10, 17 al 22. Y también solo la voy a parafrasear por el tiempo. Y dice, al salir él, ¿quién era él? Un muchacho que estaba por allí y venía Jesús. Oigan, al salir él para seguir su camino, iba Jesús. Dice que él vio cuando salió Jesús. ¿De dónde salió? Si después leen el capítulo completo, van a ver que él venía de un lugar. Había terminado de amar a la gente. Y el joven rico lo estaba controlando porque no se animaba a hablarle. Le quería decir algo que no se animaba a preguntarle ni al pastor ni a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? No se animaba. Él estaba velando la salida de Jesús para abordarlo. Vean, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó. ¿Saben? Ese joven rico era un modelo de cristiano. Él sabía a quién se le estaba acercando. Él sabía que a nadie más se le podía arrodillar. Y se le arrodilló sin preguntar. Aquí dice, se le arrodilló. Y le pregunta, maestro bueno, ahí está, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era la preocupación de él? La vida eterna. Él añoraba, como todos nosotros, como Jorge Arévalo, la vida eterna. Pero posiblemente Jorge Arévalo siga siendo este joven.
Y viene y lo empieza a abordar porque no nos va a dar tiempo a leer hasta el 17. Y lo aborda y le dice, el Señor lo detiene. Y no nos vamos a referir hasta la palabra bueno, le pone en su lugar. Pero le dice, guarda los mandamientos. ¿Y qué le contesta ese coloquio? Es lindo. Le dice, guarda los mandamientos. Y oigan, y él le dice, Señor, eso los guardo desde que era niño. ¿Oyó? Desde que era niño. Él era un modelo de cristiano. Guardaba todos los mandamientos, pero tenía un defecto. Ese era el hermano que está aquí, y a veces estar sin estar. Como le dice el abogado y premio Nobel de literatura mexicano, Eduardo Paz, dice, quiero tiempo sin tiempo. Él dice aquí, vende todo lo que tienes. Pero esa era la segunda condición. Y la tercera, que es la más difícil, porque esa no le ponemos atención, regálasela a los pobres. Y la cuarta, sígueme. Yo hoy me preguntaba en la mañana, les conté que me resistía, no podía tomar el tema que iba a venir a San Lucas, pero para mí, sin llegar a esto, yo creo que me siento bendecido con el especial de la nieta de hermano Venancio y el especial de mis nietos, porque ya regreso con nietos. Regálaselo a los pobres y sígueme. Ingeniero, yo me preguntaba, hermana Zoilita, yo me preguntaba, a veces no será necesario que nos detengamos un momento, diputada, y preguntemos, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque vamos como carros con una velocidad tremenda y no nos detenemos. Porque dice la palabra de Dios, ¿de qué le serviría al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué nos serviría? ¿De qué me serviría si yo ganara todo el mundo y mis nietos se perdieran? Y mis hijos se perdieran. Y mi esposa se perdiera. Y mi familia se perdiera. Yo tengo una bendición aquí en San Lucas. Tengo raíces materiales. Aquí nos bautizamos. Nos bautizó el pastor Alférez. Y tuve la bendición de traer a San Lucas y hoy están en la iglesia. Yo fui el primero. Está mi familia de sangre, ¿va? Mi hermana Erlita, mi hermana Reinita. Y trajimos como 3 veces a mi madre, que en paz descansa, a quien amo y extraño con todo mi corazón. Pero el Señor quiere que nos preguntemos cada día y salgamos al encuentro de Él. Señor, ¿qué haré? Porque la mayor tragedia aparentemente era del jovencito, del niño consentido que se había ido a despilfarrar todo. Yo creo que la mayor tragedia es esta, porque a veces podemos estar sin darnos cuenta que no estamos. Pero no nos vamos a dar cuenta porque la silla la tenemos ocupada. No se nota que nos fuimos. Una vez leí una paráfrasis de Pablo y me encantó en un libro de un evangélico, creo. Y dice que decía Pablo, Señor, por favor, no me des mucho, porque puede ser que dándome mucho me olvide de ti. Pero tampoco, Señor, no me des tan poco, porque puede ser que dándome tan poco blasfeme tu nombre. Y concluye, le dice, solo dame lo necesario
para vivir. Porque cuando tenemos mucho, pensamos que somos dioses. Y cuando tenemos poco, creemos que Dios no nos ama. Así somos, así soy yo. He pecado así. Se los digo, he pecado así. Por eso, siempre he creído, desde que conozco el mensaje de verdad, que la esencia del cristiano es ser como Jesús. Amén. Solo leamos Primera de Juan 2:6. 2:6, la voy a leer. El que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. El cristiano que se dice cristiano y que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Dando todo. Una lección de hace unos 15 años a María empezaba diciendo esto: el Señor primero se ocupaba de la necesidad material de sus hijos. Después iba a la necesidad espiritual. Yo creo que uno, para poder ver, y lo voy a parafrasear en Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel, y se lo dice, si quieres solo medio veamos, así rapidito en Deuteronomios. En Deuteronomios, se los digo, Deuteronomios 8. No te olvides, dice 8:15, que Él te hizo caminar en desierto grande y espantoso. Te libró de serpientes, y sigo parafraseando. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y sigue. Pero ojalá, dice, cuando llegues, no digas en tu corazón, oiga, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso nos sucede, que cuando nos olvidamos de Dios es porque creemos que nosotros somos los todopoderosos. Y nos olvidamos de dónde nos ha traído el Señor. Este que está frente a ustedes, tuve la dicha, porque fue una bendición. Fui uno de 12 hermanos. Ella es como la número 10 u 11. O la última es la 12. Y saben, y vivíamos en una casa de mozos colonos. La casa era de tierras y ni siquiera de tablas, era de varas. Una vez le dije a mi mamá, bromeando, pero se lo pregunté, y mi mamá, como me amaba tanto, solo se reía. Le dije, mamá, le dije, ¿por qué le ponían puertas? Hacían una puerta de varas y se le ponía una tranca. ¿Recuerdan los que ya pasamos de 60 años o 55? Y le poníamos tranca. Y le dije, ¿para qué hacían puerta? Si los animales y los perros abrían hoyos por todos lados y entraban normalmente a la casa. El Señor hasta aquí nos ha traído. Amén. Yo añoraba venirme a la capital. ¿Saben por qué? Porque teníamos unos parientes que vivían en La Limonada. Y ya vivían en una casa de cartón, pero tenían luz. Para mí eso era un palacio. Por eso cuando Albert Einstein habla de la teoría de la relatividad, dice que todo es relativo. Para mí ese era un palacio. Y así me trajo el Señor. A los 10 años, mi tío se compadeció de mí y me compró mi primer par de zapatos de hule, porque me había caído jugando, cuidándole una tienda en una feria de tirar centavos a unas argollitas. Y me regaló mi primer par de zapatos a los 10 años. Y yo no tengo cómo pagarle al Señor. Desde allí me ha traído Él. Desde ahí nos trajo a todos. Y le puso en su corazón a mi papá y a mi mamá ser sabios, para darnos más que cosas, porque no tenían, nos dieron valores. Nos dieron eso que no se compra ni se vende ni con el mejor oro del mundo. Pero la única manera es buscando primeramente
al de arriba. Y después Él dice que sabe de qué tenemos necesidad. Y yo voy a ir concluyendo por la hora. Decía un filósofo que la mejor manera de encontrar a Jesús es a través de sus pobres. Es la mejor manera, hermanos. Estoy seguro que no hay otro camino para encontrarnos que es ahí afuera. Melvita, les voy a contar una historia que hermano Mauricio la recordará. Yo se la conté. Nosotros nos íbamos a jugar, a almorzar a un lugar muy lindo que hermana Zoilita tenía en su casa y nos la prestaba los sábados para ir a almorzar. Y a nosotros nos atendían bien el doctor Moisés Kieg, Baltasar Kieg, hermana Zoilita, hermano Mauricio, todos, hermano Roberto. Y les cuento algo, esta es una anécdota de aquí de San Lucas, que nunca la olvidaré. A esta iglesia venía el hermano Timoteo, ¿recuerda, hermano Mauricio? Venía desde San Juan Comalapa, tenía más de 75 años. Y venía en camioneta y todavía traía un su nietecito como de unos 12 años que le costaba traerlo por su situación de salud. Y una vez nosotros veníamos de comer en la casa del doctor Moisés Kieg, hasta allá arriba. Ya veníamos para la sociedad de jóvenes como a las 4 de la tarde y pasamos por el parque. Ingeniero, pasamos en el parque y nosotros descansados y bien almorzados. Cuando vimos el hermano Timoteo, nosotros en carro, en el parque repartiendo, en ese tiempo eran centinelas, repartiendo centinelas sin haber almorzado con su nietecito. Ese hermano verdaderamente conocía a Jesús. Yo lo vi. Por eso es que nosotros tenemos que ser como Jesús. Si no andamos como Él anduvo, nos puede pasar la del joven rico y preguntarnos cada día, Señor, ¿qué más haré para heredar la vida eterna? Y no va a decir, lo que te ata en esta tierra, déjalo. Cualquier cosa puede ser que nos ate en esta tierra. Y yo voy a concluir una vez con esta historia que me encanta. Estoy concluyendo. Dice que unos hombres, comerciantes, empresarios en Estados Unidos, tenían que volar de una ciudad a otra. Y volaron de una ciudad a otra. Y tenían que regresar en el avión de la tarde. Y andaban deprisa y se les hizo tarde. E iban corriendo para el aeropuerto y en eso correr de estos empresarios, pues pasaron botándole la venta a una niña. Pero siguieron su camino. Pero uno de ellos se detuvo. Ojalá sea uno de nosotros o cada uno de nosotros. Y se detuvo. Y dice que se detuvo y le recogió su venta, se la puso donde la tenía vendiendo y todavía se detiene, sacó su pañuelo y se lo dio para que se limpiara las lágrimas. Y cuando se iba a ir, no le importó que se iba a ir su avión, saca un dinero y se lo da. Cuando iba caminando, le dice la niña, Señor, disculpe, ¿es usted Jesús? Y ese hombre se regresa y se da cuenta que esa niña era ciega, pero aún así sabía de Jesús y que Jesús hacía esas cosas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias por invitarnos a San Lucas, que es nuestra casa. No nos sentimos visitas, nos sentimos, aquí están nuestra raíz, aquí nos bautizamos con mis hijos. Oren por nosotros. Vamos a orar. Por favor, inclinemos el rostro. Querido Dios, ponemos en tus manos, Señor, las cargas, la vida, lo que nos ata en esta tierra a cada uno de tus hijos, Señor. Padre bendito, bendícenos. Danos la fuerza, danos la fe, Señor. Danos fe para buscar primeramente las cosas de arriba donde estás tú, mi Dios. Y sabemos que todas las cosas demás vendrán por añadidura. Mi Dios, bendice a cada una de las familias. Bendice a mi familia, bendice a mi esposa que tiene que viajar. Bendice su salud, Señor.
Bendice a la mamá de la diputada Bach. Bendice a cada uno en las necesidades o dolencias que tenemos. Señor, cada uno tenemos algo que pedirte. Señor, tú ya la sabes, pero danos la fe para poderte pedir con franqueza cada una de las cosas que nos están doliendo, Señor. Padre bendito, bendice a los niños de esta iglesia, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ancianos, a nuestros feligreses, a nuestros ancianos, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia y bendice tu iglesia alrededor del mundo. Te lo rogamos, mi Dios, te lo pedimos, mi Dios, y lo hacemos en el nombre que está sobre todo nombre en este universo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.